Señor, te damos gracias, Padre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque su palabra es viva y eficaz. Gracias porque hemos podido venir, Señor, esta mañana. Hemos podido alabarlo, Señor, con las alabanzas, ser ministrados a través de ellas, Señor. Ahora le pedimos, Padre, que en el nombre de Jesús sea usted ayudándonos, Padre, a entender su palabra, ser usados por ella, Señor, ser transformados por ella, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Gracias. Qué hermoso es alabar al Señor, ¿verdad? Maravilloso. Yo recuerdo que cuando estaba en el mundo, cantaba canciones del mundo y la cantaba con alegría, de una manera agañote. Y me preguntaba, ¿qué diferencia hay para cantar al Señor? ¿No la puedo cantar mejor, con más alegría, con un gañote que me quede ronco? Claro que sí. El Señor se merece todo de nosotros. Y cada domingo lo estamos haciendo. Gracias al Señor. Hermano, quiero preguntarle esta mañana, ¿qué es lo que te motiva a orar? Y quiero que reflexiones en esa pregunta a lo largo del sermón. ¿Qué es lo que te motiva a orar? ¿Por qué tú oras al Señor? ¿Qué le dices en oración? Fíjense lo siguiente. Cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, ya en Estados Unidos, las iglesias se llenaron. Los servicios de oración estaban abarrotados. No había ni una silla vacía, porque el pueblo quería orar por lo que había sucedido. Familiares perdidos, dolor, tristeza, angustia, y las iglesias estuvieron llenas aproximadamente por 3 meses, orando por lo que había sucedido en esa nación. Después de 3 meses, ya los servicios de oración estaban quedando vacíos. Ya había la mitad. Y a lo largo de ya 6 meses aproximadamente, solo quedaba el grupo de siempre. El grupo de siempre que oraba cada servicio de oración. Cuando sucedió lo de Ucrania, que todavía existe la guerra, el pueblo de Ucrania y pueblos alrededor se motivó a orar por lo que estaba sucediendo, por la guerra. Cuando sucedió lo del COVID, todo el pueblo, toda la nación, tanto Venezuela como todo el mundo, se arrodilló en tierra para orar, porque era una peste que estaba cubriendo todo el mundo. Pero todos en ese momento estaban orando más al Señor. Todos estaban teniendo servicios de oración online, en este caso. Y recientemente, cuando sucedió lo de España, y creo que también Portugal, que hubo un apagón general, más de uno, hermano, en esa nación se acordó de orar. Y oraba para que el servicio de energía eléctrica se restableciera por los enfermos que estaban en los hospitales y por aquellas personas que necesitaban de la energía eléctrica. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que estadísticamente un 90% de la población solo se acuerda de orar cuando se hallan en dificultades. El 90% de la población, tanto no creyentes como creyentes, solo se acuerda de orar al Señor cuando se hallan en situaciones difíciles o cuando necesitan pedir algo a Dios. Hermanos, iglesia, humanamente esto es normal. El cuerpo humano siempre, la mente humana siempre tiene esta tendencia. Solo escribir, llamar a alguien cuando se necesita algo. ¿No le ha pasado que a veces le han escrito y hay personas que han durado meses sin escribirle y le escriben simplemente para pedirle un favor? Hermanos, pues, déjenme decirle que nosotros también cometemos el error al momento de orar. Pedimos a Dios cuando necesitamos algo. Nos acordamos de Dios cuando necesitamos que nos ayude en algo. Hermanos, y la palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5,
Versículo 17, lo siguiente. Orad sin cesar. Hermano, y quiero que usted lo repita a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Orad sin cesar. La estadística dice una cosa, que solo el 90% ora cuando necesita algo de Dios. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Orad sin cesar. O sea que no solamente ores cuando necesites algo. Hermanos, de estas tres palabras, orad sin cesar, la hemos leído muchas veces. La hemos tal vez estudiado, pero la hemos aplicado a nuestra vida. Es ahí donde está la interrogante. Tres palabras que suenan simples, pero tres profundas palabras. Cuando leemos el desarrollo de la iglesia en Hechos, Hechos 2:42, ¿qué es lo que nos dice el Señor en su palabra? Vamos a ubicarla. El Señor nos dice ahí en su palabra cómo era el desarrollo de la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, la palabra de Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y lo estamos haciendo gracias al Señor, en el partimiento del pan, ayudándonos, también en la Santa Cena, y en las oraciones. Hermanos, para el crecimiento de una iglesia, para el desarrollo espiritual de cada uno de nosotros, no solamente es importante la comunión, no solamente es importante ayudarnos, escribirnos, sino también orar. Orar los unos por los otros, orar por la iglesia, orar por los que están aquí dentro y por los que están allá afuera. Así que lo fundamental, digamos, el hábito natural de una iglesia es orar. Dice la palabra que mi casa será llamada casa de oración. Hermanos, y nosotros tenemos que ser conscientes de eso, que es un mandato de Dios. Cuando dice orar sin cesar, podemos decir que está en un verbo imperativo de orden. Como usted le dice a alguien, en el caso de los padres, le decían a sus niños, estaban pequeños, usted le decía de forma muy romántica o bonita, hijo mío, si quieres báñate. No, ¿verdad? ¿Usted cómo le decía o le dice en este caso? Báñate, sal del baño, cierra la regadera. Mira, si quieres anda a bañarte, no, báñate. El Señor aquí nos está diciendo de ese mismo verbo, orar, sin cesar. O sea, no es que si usted quiere, no. El Señor está diciendo orar sin cesar. Es el hábito de una iglesia sana. Es el hábito de un cristiano que quiere crecer en el Señor. Es el hábito de un hermano, de un cristiano que quiere mantener comunión con Dios. Y fíjense, cuando nos vamos a la traducción de estas palabras, orar sin cesar, quiere decir sin interrupción, es decir, sin omisión, orar de forma frecuente. No significa, hermano, que usted agarre y no salga de su casa y esté todo el día orando. No significa que usted deje de hacer sus responsabilidades en el hogar y esté todo el día en su cuarto orando. No significa que usted deje de trabajar para que usted se quede en su casa orando. No. Significa que usted puede orar en el lugar que se encuentra. Que no se olvide de orar durante el día. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa eso, hermano? Y seamos sinceros, ¿cuántas veces pasamos en el día que nosotros no oramos? Hermanos, a mí me pasaba frecuentemente y de hecho, si yo no me pongo activo en la palabra, me puede pasar. Yo puedo pasar un día entero sin orar durante el día. Hermanos, porque los afanes de este mundo nos absorben. Las angustias, las preocupaciones y queremos resolver todo a nuestra manera, pero nos olvidamos que el Señor nos dice orar sin cesar. Quiero preguntarle algo. Cuando ustedes les hacen una invitación, sea a una casa, sea a un lugar, sea a lo que sea, le hacen una invitación. ¿Qué dice o qué decide usted? Usted decide aceptarla o no aceptarla, ¿verdad? Si le dicen, hermana Marilena, mañana vaya a mi casa, es una invitación. Ahora la hermana va a decidir si acepta o no acepta. Dirá, mira hermano, no puedo esta semana, puedo la otra.
Sí, sí puedo. ¿A qué hora? O sea, la persona decide aceptar o no la invitación. Pues, iglesia, el Señor nos está diciendo con este versículo, orad sin cesar, que Él nos está invitando a mantener una comunión con Él de forma frecuente. El Señor nos está haciendo una invitación a estar en constante comunicación con Él, porque Él quiere escuchar nuestra voz en oración. Él quiere escucharte hablar de lo que necesites, de lo que te haga falta, aunque Él lo conoce, pero Él quiere escucharte en oración. Pero fíjense, muchas veces nosotros tenemos un gran error que nos pasa a todos y hasta a mí me ha pasado. Y es que nosotros le decimos al Señor que no aceptamos esa invitación. Al no orar, al pasar un día sin orar y hacer las cosas a nuestra manera, le estamos diciendo al Señor de una forma muy educada que no estamos aceptando la invitación para mantener una comunicación con Él constante. Nosotros tenemos esa tendencia naturalmente de rechazar esa invitación. ¿Y sabe quién es? La carne. La carne no quiere orar. La carne cuando usted quiere orar, ¿no le ha pasado que le da sueño? Bastante, ¿verdad? ¿No le ha pasado que usted ve las redes sociales y se mantiene activo? Pero cuando usted decide abrir su Biblia y cuando usted decide arrodillarse en su cama o acostarse en su cama o en la sala o donde usted esté, ¿no le ha pasado que le da flojera, le da bostezo, le da sueño? Hermanos, esa es la carne, el pecado que muere en usted, que no lo deja orar. Por eso es que el Señor nos dice, orar sin cesar. Porque si usted se descuida en la oración, hermanos, créanme que se puede enfriar espiritualmente. Fíjense, cuando Pablo le dice a los tesalonicenses que oren sin cesar, ellos estaban pasando por una situación muy difícil. Este pueblo estaba siendo perseguido, estaba siendo, sí, maltratado, lo estaban matando. Los cristianos de esa ciudad estaban huyendo de las autoridades porque los metían presos y los mataban por simple hecho de confiar en el Señor. Y Dios les estaba recordando por medio de Pablo que a pesar de las circunstancias en que se encontraban, que a pesar de la persecución, de las aflicciones, a pesar de lo que estaban viviendo, ellos tenían que refugiarse en la oración. ¿Cuántas veces a nosotros nos sucede que estamos en un problema y qué hacemos? Nos ahogamos en nuestros problemas. No oramos y si oramos, oramos sin fe. Y si oramos, oramos como para no perder el hábito, pero en nuestro corazón no estamos sintiendo esa llama, no estamos sintiendo ese avivamiento. Y el Señor nos dice que oremos sin cesar, porque hermanos, es fácil perder ese ánimo a la oración, es fácil perder las ganas, la motivación. Ustedes no han visto la escena o han tenido la oportunidad de estar en una fogata o en un carbón, una parrilla, y ustedes sacan un carbón de esa parrilla o esa fogata. ¿Qué sucede? Se apaga, se mantiene de repente caliente o rojo en 1 minuto, 2 minutos, pero al cabo de media hora se apagó y está botando humito. Cuestiones de horas, ya eso está frío. Así nos pasa a nosotros si no nos mantenemos en comunicación los unos con los otros, en comunión y sobre todo una comunicación con el Señor. Cuando el Señor nos dice, orad sin cesar, es un recordatorio, obviamente, de que no podemos pasar el día sin orar. Es un recordatorio que nosotros no podemos estar viviendo a nuestra manera, haciendo las cosas y tomando decisiones a nuestra manera. Porque el Señor nos manda a orar, porque a través de la oración, hermano, recibimos muchas bendiciones. Y yo sé que usted ha sido consciente de eso. Usted ha recibido tranquilidad, ha recibido respuesta y ha recibido dirección a su vida. Fíjense lo siguiente. Y le pregunto, ¿por qué usted ora? Le pregunto nuevamente como al inicio, ¿qué te motiva a orar? Ahora, ¿por qué oras si el Señor ya conoce toda tu situación? ¿No se ha preguntado eso? Si ya el Señor conoce la situación, ¿por qué tengo que orar? Hermanos, es por usted, porque usted necesita recibir aliento a través de la oración, dirección, avivamiento a través de la oración.
Recuerdo la escena de una película donde habían dos personajes, estaban peleando, eran superhéroes, y ellos estaban peleando justamente en la central eléctrica de ese país. En eso se destruye la central eléctrica, toda la ciudad se queda sin luz. En eso, uno de los aviones estaba a punto de llegar al aeropuerto, pero otro avión, justamente cuando se va la luz, estaba despegando del aeropuerto. Dos aviones en el aire. Y la central del aeropuerto, la torre central, se había quedado sin luz, pero tenían todavía la luz de emergencia y podían ver que un avión estaba a punto de llegar al aeropuerto y un avión estaba ya despegando. Estos aviones estaban acercándose frente a frente. Y la torre central tratando de mandar la comunicación a los aviones, pero los aviones no la recibían. Habían perdido la comunicación. En eso se restablece la energía eléctrica en la ciudad. La torre central le llega la luz, la comunicación, y los aviones pueden recibir las coordenadas. Hermanos, ya estaban muy cerca de chocar. Reciben las coordenadas y los aviones hacen esto. Se inclinan y pasan uno al lado del otro. Sin comunicación, esos aviones pudieron haber chocado. Un desastre. Obviamente es esa ficción. Pero hermano, llevándolo allá a la vida secular, a nuestra vida espiritual, eso nos puede pasar a nosotros. Si nosotros no oramos, nuestra vida espiritual puede estar rumbo a un desastre. Porque si nosotros perdemos comunicación con la torre central, en este caso que es Dios, si nosotros no oramos y el Señor intenta hablarnos a través de la oración y nosotros decidimos no establecer esa comunicación con Dios, simplemente nosotros podemos ser como algunos de esos aviones que va volando en medio de la nada, sin rumbo fijo, sin dirección, sin coordenada, y puede estar rumbo a un desastre. Si nosotros no oramos, hermanos, créanme que podemos estar mal espiritualmente. Y este sermón, hermanos, no es para que usted se sienta culpable, no es para que se sienta afligido de porque usted de repente no está llevando una vida de oración. Es para que usted haga los cambios necesarios en su vida, modifique lo que está haciendo mal y se deje transformar por el Señor. Hermanos, la comunicación es una vía, pero no es una vía de un solo canal. La oración es un canal de doble vía. Por ejemplo, un teléfono. Usted puede llamar y también puede recibir llamadas, ¿cierto? El teléfono es una comunicación, es un canal de doble vía. Envía y recibe. Así es la oración. Usted envía la oración, pero también, hermano, recibe respuesta de la torre central. A través de la oración, hermano, usted recibe coordenadas para su vida. A través de la oración, usted recibe paz, tranquilidad, fortaleza, recibe avivamiento, hermano. Recibes ánimo, recibes tranquilidad, porque sabes que tu oración está siendo contestada, porque sabes que tu oración está siendo escuchada y va a ser respondida en el momento oportuno, conforme a la voluntad de Dios. No a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios. Hermanos, y si no oramos, ¿qué puede pasar con nosotros? Un desastre. Hermanos, un testimonio mío personal. No me gusta mucho hablar de mí, pero yo duré un tiempo, hermano, de tanto estrés, ocupaciones del día a día y también en aquel momento estresado con actividades de la iglesia. Hermanos, y yo no abrí mi Biblia esa semana. Esa semana yo no leí, yo no oré. ¿Qué creen ustedes que estaba pasando conmigo? Hermanos, me estaba enfriando, me estaba apagando. No tenía comunicación con la torre central. No tenía ánimo. Por eso es que el Señor nos manda constantemente a orar sin cesar. Fíjense, son muchas las opiniones que llegan a nuestra vida. Nosotros estamos en el mundo. Pasamos 24/7 en el mundo. Nuestro roce con personas, el 80% o 90% son personas del mundo, o sea, que no son cristianos. Recibimos comunicación y mensajes de esas personas.
roce en el trabajo, en la casa, los vecinos. Y recibimos aquí, hermanos, roce con hermanos en Cristo. Un 10% de nuestro tiempo, podemos decir, son roce con cristianos. Ahora, ese 90% de roce con el mundo, teléfono, redes sociales, vecino, trabajo, la calle, eso puede causar en nosotros, hermanos, que nos absorba las opiniones del mundo, las redes sociales, las informaciones falsas, lo que digan de ti. Todo eso puede absorber tu vida. Y si usted no ora, hermano, fácilmente se va a ver con una vida manipulada, con una vida sumergida en el temor, en una vida, hermano, que usted va a estar siempre con miedo, preocupado por todas las cosas, sin ningún tipo de vía, de dirección. Así como, por ejemplo, en el avión, no tenía comunicación y no sabía para dónde iba a ir. Así como, por ejemplo, usted prende el GPS, aquellos que manejan, o aquellos que van a pie, en mi caso, yo también lo prendo. Cuando usted pierde la comunicación del GPS, ¿qué hace? Busca la manera de restablecer esa comunicación. Así el Señor nos manda a nosotros a restablecer la comunicación con Dios, a restablecer la oración, porque hemos dejado de orar, hermanos. Nos hemos centrado en orar por muchas cosas que a la larga no tienen sentido, que a la larga son cosas que no son eternas. Y ya vamos a hablar de ese punto. ¿Cuántos de ustedes ha visto al salir o entrar allá afuera una máquina de refresco? La hemos visto, ¿verdad? Aquí afuera, en todo el pasillo. No sé si la quitaron, si está todavía. Una máquina expendidora de refresco. Yo me acuerdo que usted metía un billete, le daba la opción del refresco o en el caso de chuchería, y esa máquina soltaba lo que era el producto y salía por debajo. Y usted lo agarraba. Usted decidía qué es lo que iba a pedir, ¿no? Esas máquinas pasaron de moda. Pero fíjense, hermanos, que nosotros podemos convertir a Dios en una máquina expendidora. ¿Y sabe por qué? Porque podemos llegar ante Dios en oración y podemos estar pidiéndole cosas y cosas y cosas. Señor, necesito. Señor, quiero. Señor, necesito un vehículo. Señor, necesito una casa. Necesito dinero. Necesito esto. Y podemos convertir a Dios, hermanos, en una máquina expendidora. Y fíjense, podemos orar y dejar que la carne ore. Porque la carne siempre va a pedir lo que necesita el cuerpo. Necesito esto, necesito lo otro, necesito lo otro. Y podemos convertir a Dios en esa máquina expendidora. Pero fíjense que no vemos a Dios como un padre que quiere mantener y establecer comunicación con su hijo. ¿Ven? Dios quiere mantener comunicación con su hijo de una forma diferente, pero el hijo quiere mantener una comunicación simplemente para pedir. ¿No le ha pasado, hermano? Que usted ora al Señor y simplemente le pide. Y no le da gracias por el día, no le da gracias por las cosas que han sucedido en su vida y no le da gracias por el proceso que está viviendo. El Señor nos manda a orar sin cesar porque Él quiere que nosotros mantengamos una comunicación directa con Él. Simplemente para darle gracias, por ejemplo. Simplemente para agradecerle por el día. Pero muchas veces nosotros, hermanos, vamos directamente a lo que necesitamos. Y fíjense, y esto va a sonar algo raro. Nosotros pedimos poco y nos conformamos con poco en la oración. ¿Y por qué lo digo? Porque pudiendo pedir cosas eternas, pedimos cosas terrenales. Porque pudiendo pedir cosas celestiales, nos conformamos con las migajas del mundo, que son temporales. Cosas que no vamos a ver en el cielo. Y el Señor, hermano, quiere darnos de aquello que está ofreciendo libremente a su pueblo, la palabra de Dios. Sabiduría para predicarla, confianza en Él. Bendiciones, hermanos. Pero nosotros vemos las bendiciones de Dios en lo material. Solamente vemos las bendiciones de Dios en lo que tenemos. Y no es así. ¿Qué nos dice la palabra en Mateo capítulo 6 del 32 hasta el 33?
Dice la palabra, porque los gentiles buscan todas estas cosas. El que comer, el que vestir. Los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, Dios prometió darnos todo lo necesario para llevar a cabo su obra. El Señor prometió darnos todo lo necesario para llevar a cabo su obra. O sea, lo demás, la ropa, la comida, el trabajo, el alimento, lo que necesitamos es añadidura. ¿No se ha puesto a pensar en eso? El Señor quiere darnos más de aquello que Él nos ofrece, pero nosotros, como pueblo de Dios, no estamos pidiendo de eso. No estamos pidiendo sabiduría, no estamos pidiendo el fruto del Espíritu, no estamos pidiendo templanza, no estamos pidiendo salud, no estamos pidiendo estrategias para hablar de la palabra, no estamos pidiendo por nuestros vecinos, no estamos pidiendo por el avance de la obra. Hermanos, es momento de darle un cambio a la oración. Y no estoy diciendo que su salud, que su ropa, sus alimentos, sus angustias sean importantes. No, son importantes ante el Señor. Pero no se olvide de pedir aquello que el Señor quiere darle libremente. Pídele al Señor sabiduría. Pídele al Señor que genere en usted más ese desarrollo del fruto del Espíritu. Más ese crecimiento espiritual. Y el Señor se lo va a dar libremente. Porque Él quiere que usted sea un discipulador. Que usted hable a los demás de la palabra. Que usted le explique a los demás por qué usted vive de esa manera. Porque usted vive confiado en el Señor. Así que, hermano, orad sin cesar. Es mantener esa comunicación constante con el Padre. Y es no conformarnos con los trocitos que el mundo nos da. Vivienda, casa, dinero. Son cosas temporales, hermanos, que no vamos a ver en el cielo. ¿Son necesarias para el día a día? Sí. Pero no es lo importante del Evangelio. Esa no es la esencia del Evangelio. Buscar primeramente el reino de Dios. Y todas estas cosas serán añadidas. Así que, hermanos, busquemos primeramente el reino de Dios en oración. Y todas estas cosas que necesitamos, que son importantes para el día a día, serán añadidas. ¿Qué dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 7 al 8? El Señor nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y fíjense en el 8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué sucede con el pueblo de Dios, hermano? Simplemente que está sucediendo que el pueblo de Dios ora poco. El pueblo de Dios no busca. El pueblo de Dios llama poco. Se cansa rápido. El Señor nos dice, pedid y no recibid, porque pedís mal. Y no quiero decir que seamos de la prosperidad y en abundancia, no, sino que pedimos poco de aquello que el Señor nos quiere dar. Llamamos al Señor y nos cansamos y nos agotamos. Por eso que el Señor nos dice, orad sin cesar, porque Él sabe que nosotros somos de carne, nos agotamos, nos cansamos, nos da sueño y muchas veces nosotros no queremos orar. Es un recordatorio constante de que necesitamos mantener comunicación con Dios. Fíjense lo siguiente, lo que usted expresa en oración es lo que está en su corazón. Haga un repaso de su vida y vea la forma en que usted está orando. Lo que hay en su corazón es lo que usted le va a pedir a Dios. O sea, que tenemos que hacer un repaso en nuestra vida, examinar nuestro corazón, como le dijo David a Dios. Hermanos, nosotros no queremos doblar rodillas, no queremos flexionar nuestras rodillas, no queremos orar, porque muchas veces, hermanos, no tenemos la fe necesaria, porque creemos que Dios no va a proveer. Y eso es lo que la carne quiere, hermano, que usted no ore. Y fíjense lo siguiente, nosotros no deberíamos cansarnos de esperar en la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios una vez, hermano, una vez esperó por usted para verlo sentado en esa silla. El Señor una vez esperó
tiempo, mucho tiempo, para ser crucificado en la cruz y para darle salvación a usted. El Señor esperó por usted hasta que usted decidiera darle el sí más grande en su vida. Así que no se canse de esperar en el Señor en la oración, porque el Señor va a responder su oración, hermano. Ya sea con un no, ya sea con un sí, o ya sea con un espera. El Señor siempre responde su oración. Así que, hermanos, no ores simplemente para pedir, ora para recibir avivamiento a través de la oración. Si vas a tomar una decisión, no lo hagas sin antes haber orado. Si vas a hacer algo en tu vida, planificar algo en tu vida, no lo hagas sin antes orar al Señor. Si vas a pedir al Señor algo en oración, pide, pero conforme a su voluntad. Él sabe que tienes necesidades, pero pide lo esencial para tu vida. Pide crecimiento espiritual. Hermanos, Dios quiere escucharte en oración. Dios anhela escucharte en oración. Así que, hermanos, ¿qué tenemos que hacer a partir de hoy? Orar sin cesar, pidiendo conforme a la voluntad de Dios, orando, llevando nuestras angustias ante Él y dejando que el Señor cumpla su palabra en nosotros conforme a su voluntad. ¿Sí? Así que, hermanos, pongámonos de pie y quiero que hagamos algo. Quiero que usted agarre a un hermano